días, muy contentos el veros. Hace bastante tiempo, más de lo habitual, que no estoy aquí predicando aquí arriba, porque me dediqué a las clases de los domingos por la tarde, ya acabamos la asignatura y aquí me tenéis de nuevo muy contentos. Un abrazo a todos los que estáis aquí, un abrazo de la distancia, y a los que nos seguís por nuestro canal también de YouTube, de Igle Valencia, ahora en directo, luego en diferido también, un abrazo muy, muy fuerte. Mirar, hace poco, ponemos a esperar, que no lo he enchufado, es que ahora sí. Hace poco fuimos testigos de las elecciones presidenciales más importantes del mundo, las del presidente o presidenta de los Estados Unidos de América. Joe Biden se enfrentó a Donald Trump y todos sabemos lo que ocurrió, todos menos Donald Trump, que parece que no quiere asumirlo. Y bien, en no demasiado tiempo, creo que en el mes de enero, Joe Biden tomará posesión de su cargo y pasará a ser el presidente del país más poderoso del mundo, con el permiso de China. Y en ese día, el presidente Joe Biden hará el juramento presidencial. Perdona, me voy a quitar esto. Hará el juramento presidencial y pronunciará su discurso inaugural. Esto es algo habitual en la historia de los Estados Unidos. Es un discurso que seguramente a los pocos minutos, a las pocas horas de haberse retransmitido, los comentaristas de todos los países, los politólogos, los periodistas, todos estarán hablando y analizando ese discurso. De hecho, hay estudios científicos sobre los discursos inaugurales de los presidentes de Estados Unidos a lo largo de la historia y, bueno, algunos he leído yo, y bueno, son curiosos. El caso es que es un discurso muy importante porque es la tarjeta de presentación del nuevo presidente, donde muestra un poquito las líneas maestras de lo que quiere ser, su liderazgo, un resumen de su programa o de sus intenciones. Y podríamos decir, vale, eso está muy bien para los americanos, para los norteamericanos, pero para los que no somos americanos, ¿qué importancia tiene? Pues bien, lo queramos o no lo queramos, tiene mucha importancia porque en ese discurso también suelen hablar de algo de la política exterior, y la política exterior de Estados Unidos nos afecta a todos y a todas, y eso es así. Pues bien, vamos a ir a lo nuestro, vamos a ir a algo mucho más importante, porque hay un discurso, hay un programa que afecta muchísimo, muchísimo más que el del presidente de los Estados Unidos, que es el programa de Jesús. Este afecta a todos y a todas, lo queramos o no lo queramos, lo creamos o no lo creamos, lo sigamos, lo vivamos o no lo vivamos, nos afecta a todos. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, y ahí vamos a ver, cuando vamos a Lucas y empezamos por el principio, vemos la historia de Jesús, vemos su nacimiento que ahora pues, celebramos en Navidad, y luego llega su bautismo, luego las famosas tentaciones, y ¿sabes justo después qué es lo que viene? Esto, su discurso inaugural. Es único en los evangelios, solo lo relata Lucas y es tremendamente importante. Jesús muestra su programa y su propósito de una forma magistralmente resumida por Lucas. Y es lo que hoy vamos a ver. Creo que es muy, muy interesante, así que os animo a que estéis pendientes. Vamos a verlo, lo podemos seguir aquí en la pantalla, los versículos. En Lucas capítulo 4 dice lo siguiente, dice, llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Jesús llega a Nazaret, el pueblo en el que se había criado. Nazaret era un pueblo, algunos dicen una aldea, relativamente pequeñito, dicen que quizás unos 1.800 habitantes, y seguramente entre lo que se relata aquí y el inicio del ministerio de Jesús, los primeros milagros de Jesús, igual había pasado un año más o menos, que los cita Juan, esa primera etapa, las bodas de Canaán, por ejemplo, pues según los estudiosos pues había pasado quizás un año, y llega Jesús, llega a su casa, ya había hecho cosas en otros sitios, ya seguramente ya se estaba oyendo hablar de él, y era el día de reposo, el sábado, y fue a la sinagoga. Las sinagogas, lo sabemos casi todos, eran centros académicos de instrucción rabínica, y servían también como centros sociocomunitarios y socioreligiosos. Había un centro también comunitario donde la gente se encontraba, donde los judíos podrían fraternizar. Dicen que seguramente a raíz del exilio babilónico, pues las sinagogas fueron proliferando ante la necesidad del pueblo de juntarse, de estudiar la ley y los profetas, y bueno, y las sinagogas fueron proliferando hasta tal punto que había, en casi cualquier sitio había una por lo menos. Pues como cualquier judío adulto, Jesús va
dice que frecuentaba la sinagoga, allí se hacían oraciones, habían lecturas seguidas de comentarios, generalmente de la ley y los profetas, y los lectores, en este caso Jesús es invitado como uno de esos lectores, eran miembros de la comunidad, bien instruidos, pues que participaban en esa reunión. Y aquí vemos a Jesús participando y leyendo. Y coge y dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que ahora lo vamos a ver. Él cogió el libro, mejor dicho, el rollo, las escrituras las tienen rollos, lo abrió, y lo abrió por un texto de Isaías. En nuestras Biblias es en Isaías capítulo 61, los primeros versículos. Jesús empezó a leer, leería la versión griega, la que manejaban en aquella época, la Septuaginta. No se sabe, a veces no sé, los comentaristas en detalles de... ¿Fue al azar? A ver, no fue al azar, evidentemente. No sabemos si Jesús concretamente escogió la lectura, si formaba parte del programa de lecturas. El caso es que no fue algo al azar, ni mucho menos. Seguramente además leyó mucho más de lo que pone aquí, pero Lucas lo resume en 2 versículos. Y en esos 2 versículos resume su discurso inaugural, donde Jesús presenta su programa, donde Jesús presenta su agenda. ¿Quién es y cuáles son sus pretensiones, su identidad y su misión? Porque de su identidad vamos a ir viendo que surge la misión. Y conocer este programa es vital. Es vital para todos los que nos reconocemos como seguidores de Jesús. ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Alguna vez te has dicho qué quiere Jesús de mí? Si no lo has hecho, te animo a que te lo preguntes. ¿Qué quiere Jesús de mí como seguidor suyo? ¿Cuál es mi misión? Para contestar a esto tenemos que ir a la misión de Jesús, porque es a quien seguimos. La misión de Jesús es mi misión. Pero también es importante para los que no conocéis a Jesús, porque lo queramos o no, Jesús ha marcado la historia del mundo. Así que creo que haríais bien y harás bien, si no conoces a Jesús, en dedicar un tiempecito a no hablar de oídas y acercarte a las fuentes de Jesús. Y qué mejor que los evangelios, qué mejor que este discurso inaugural. Y ya te advierto que después de esto seguramente te vas a tener que posicionar, porque cuando uno escucha a Jesús se posiciona. Su mensaje es así, no admite medias tintas. Vamos a ver qué es lo que lee. Vamos a ver ese discurso inaugural. Empieza a leer en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente. Al principio leían de pie y luego para comentar se sentaban y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Para muchos de los que estaban allí escuchando en esa sinagoga, Jesús era un nazareno. Yo soy un valenciano, Jesús es un nazareno. Y ya está. Alguien que trabajó en la construcción con su padre. Igual quienes lo conocían más dirían: no, es un chiquito muy brillante, muy inteligente, un gran maestro. Y además se dicen cosas de él, que está haciendo cosas en otros sitios tremendas. Bueno, pero ya está. Pero él dice que el Espíritu de Dios está sobre él y que le ha ungido. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungía? Se ungía a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Y cuando Jesús nace, y ahora estamos celebrando el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nace van los magos de Oriente, ¿qué es lo que hacen? Le dan 3 regalos proféticos: oro, que habla del rey, incienso, el sacerdote, y mirra, el profeta. Y cuando se ungía, generalmente se ungía con aceite, se ungía con óleo, ¿vale? Pero Jesús se presenta como ungido directamente por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Y se identifica con una profecía escrita 700 años antes, que encontramos en Isaías. Esta es su identidad, es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, rey, sacerdote y profeta. El enviado de Dios que tantos años atrás había sido profetizado. Y fíjate, la identidad siempre está ligada al propósito. Y aquí, en su discurso de presentación, marca con claridad su programa y su propósito. Fijaros, aparece, si fuésemos al griego, aparece la palabra apostelos, de apóstol, aparece 2 veces, el enviado, aparece traducida así, enviado para, o para poner, apostelos.
Dios le envía a dar buenas noticias, dice, a los pobres. ¿Y para qué? Para predicar y poner en libertad. Para iluminar, para dar visión, para dar vista a los ciegos. Y 3, para predicar el año agradable, que ahora lo veremos, para traer justicia. Libertad, visión y justicia. Y Dios envía esto a Jesús. Y creo que esto se pone interesante o se complica. Porque si Dios envía a Jesús a esto, ¿a qué otra cosa envía a los que le seguimos? ¿A qué otra cosa? Vamos a verlo con detalle. Libertad. Proclamar la libertad, dice, leemos ahí, proclamar la libertad y poner en libertad. La lucha por la libertad tiene dos aspectos. Una es la proclamación, y con la palabra y con la denuncia podemos hacer muchas cosas, pero Jesús no solo proclama, nunca se queda solo con la palabra. Jesús hace efectiva la libertad, porque Jesús no es solo un mensaje, Jesús es camino, Jesús es verdad, Jesús es vida. Por eso su misión, su propósito y su mensaje supera cualquier mensaje político, cualquier mensaje filosófico, cualquier planteamiento ideológico, sociopolítico, lo supera todo, está totalmente por encima, porque es palabra, porque es logos, pero recordaros que es logos que hecho carne, es palabra hecha carne, es un hito trascendental en la historia de la humanidad, por eso lo supera absolutamente todo. Y los cristianos hemos tenido históricamente una facilidad muy grande en espiritualizar tanto las cosas, que el mensaje que se ha transmitido a veces ha quedado solo en eso, en un mensaje, pero poco contenido, poca acción, poca carne. Por supuesto, estoy hablando en general, ¿vale? Y gracias a Dios hay muchas excepciones, estoy hablando de la cristiandad en general, siendo un poquito crítico, ¿vale? El Espíritu de Dios se ha movido y gracias a Dios se mueve y se ha movido a través de la Iglesia haciendo cosas muy buenas. Jesús aquí ¿de qué libertad está hablando? Algunos dirán, claramente se refiere a la libertad espiritual, ¿no? Jesús nos libera por su obra a nivel espiritual. Vale, claramente ¿por qué? Muchas veces, bueno, yo diría muchas veces, no siempre, nos acercamos a la Biblia y vamos con mucha carga, que forma parte de quienes somos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos dado por hecho, y a veces vemos cosas que no son, que no están ahí. Jesús está hablando aquí de pobres, de cautivos, de oprimidos, de dar vista a los ciegos. ¿Y no hizo eso Jesús literalmente? Eran todo metáforas. Se trata de una liberación verdadera, integral e íntegra, que sí, que por supuesto es espiritual, pero afecta a todo, absolutamente todo lo que somos, es práctica. Porque Jesús, fijaros lo que dice en el texto, Jesús libera a los cautivos. Jesús libera a los prisioneros. Mira, cuando abrimos la Biblia, lo hacemos todos para no perder el tiempo, ¿verdad? Y para hablar de cosas trascendentales, de cosas que nos afectan por completo a nuestras vidas. Y por eso permitirme de verdad que nos pongamos trascendentales, porque además es el sitio y el momento para hacerlo. Que pensemos en las cosas que con nuestro ajetreado día, en los que estamos bombardeados por 1000 cosas, 1000 estímulos que nos llegan, al final acabamos agotados y acabamos ya tan cansados, tan saturados, que cuando podemos pararnos, lo que queremos es intentar dormir. Y al final no hemos tenido tiempo para pensar en lo importante. Y pasan las horas y pasan los días y no pienso en lo importante. ¿De qué cosas soy prisionero y esclavo en mi vida? Jesús mismo dijo que somos esclavos del pecado. Esclavos de nuestros errores, esclavos de dar la espalda a nuestro propósito original, de dar la espalda a Dios. Algo que nos encadena y nos limita como seres humanos. Y el apóstol Pablo usa mucho esta figura simbólica respecto a la esclavitud. Y dice que todos, absolutamente todos, estamos en esta situación. Y que Jesús es el único con poder para liberarte. Y además no solo tiene el poder, sino que quiere usarlo, quiere hacerlo efectivo. Quizás yo he conocido muchas personas y quizás es tu caso, quizás eres de los que dices, yo es que no tengo tanta fe. Alguna vez hay gente que me dice, no, Marcos, es que tú tienes más fe. No, yo no tengo más fe que nadie. Y los que sois aquí cristianos, que sois muchos, la mayoría, no tiene más fe que los demás.
Eso no es verdad. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. El asunto es en qué o en quién tienes fe. Ese es el asunto y esa es la diferencia. Y lo que te propongo hoy es que pruebes a poner tu fe, a poner tu esperanza en el que está diciendo que ha venido a liberar a los cautivos, a liberarte a ti. Muchos hemos experimentado eso en nuestra vida. Que en un sentido es total, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a negar la evidencia. Seguimos teniendo nuestras luchas, decir lo contrario es mentir. Pero tenemos que recordarnos, y los cristianos nos lo tenemos que recordar, y hoy os lo recuerdo yo, que Jesús sigue estando a tu lado. Jesús sigue estando a mi lado, dispuesto a enfrentar esas luchas que tienes contigo. Cógete a Él y disfruta de la libertad que Él ofrece. ¿Pero solo eso? No. No quiere solo eso de ti, ni de mí. Si estás siguiendo su camino, si eres de los que nos reconocemos como seguidores de Jesús, su programa, su misión, forma parte de la nuestra. Y está claro que yo ni tú vamos a salvar el mundo, no lo vamos a hacer. Pero sí somos un representante de aquel que ha venido a salvar al mundo. Y eso nos implica, eso me implica, eso nos implica a todos los que nos llamamos cristianos, y el no hacerlo es un mal testimonio por nuestra parte. Mira, Jesús viene a dar libertad a los oprimidos. Y la palabra que se traduce como oprimidos, si vamos al griego, literalmente es roto en pedazos. Estamos rotos en pedazos como una vasija y Jesús coge y lo recompone. El texto que aparece aquí hace alusión a Isaías 61. Y ahí en Isaías 61 aparece una frase que dice: me ha enviado, fijaros qué bonito, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar. De hecho, este fragmento aparece en algunas traducciones de Lucas, en Reina Valera suele aparecer. Lo que pasa es que no están los mejores manuscritos, por eso yo no lo he incluido, pero la idea es la misma. La idea de oprimidos es sanar, vendar a los que tienen el corazón roto en pedazos. Jesús coge el corazón roto y lo venda. Y lo cura. Y es literal, y es verdad, lo hace. Lo que hace Jesús no es un culto religioso al que lo uso para sentirme bien, ¿no? Como un calmante, ¿no? Y vengo más o menos regularmente o muy regularmente y me siento mejor, ¿no? Me siento que estoy haciendo las cosas bien. Jesús no es ningún calmante. Jesús no viene a ser un calmante de nadie. Jesús viene a liberar. Jesús viene a vendar y viene a curar a los que estamos rotos en pedazos. Y Jesús es enviado, resumimos, para predicar y dar libertad a los cautivos y los oprimidos, y también a traer visión, a iluminar, a dar vista a los ciegos. Y fijaros, esto nos lo escribe Lucas. Lucas era médico. Para Lucas como médico, y lo vemos en su evangelio, parece que no hay otra cosa más maravillosa que el que un ciego pueda ver físicamente. Vamos, si hubiese aquí algún ciego, poder ver físicamente. Esa fue una de las señales del mesianismo de Jesús. Aparece muchas veces la palabra ciego en el Nuevo Testamento, unas 50 veces, muchas veces hablando de la ceguera literal y otras veces desde una perspectiva más espiritual. En los evangelios se relatan 5 curaciones de ciegos. Pero también vemos que Jesús usa esa figura de la ceguera desde una perspectiva más amplia. De hecho, después de que él curara a un ciego, se le acercan unos religiosos de aquella época, de estos extremos, que estaban a ver, que querían pillar a Jesús. Y Jesús, ¿sabéis qué les dice? Les dice: yo vine para que los que no ven, vean. Y para que los que ven se vuelvan ciegos. Esas frases, ¿no?, que dice Jesús, que nos deja un poco ahí, ¿cómo? ¿Ha venido para que algunos no vean? Lo que está diciendo es que Él viene para que los que no ven, vean. Y para los que se creen que ven, bueno, los que se creen que ven es que no necesitan ver, ya ven, ¿no? Algo fundamental en toda sanidad física, tanto en el misterio de Jesús como en la vida, en hoy, cualquiera, es que el enfermo tiene que reconocer su enfermedad para ser sanado. Yo si estoy enfermo y empiezo, imaginaos, ostras, ¿no? Parece que he perdido el gusto, ¿no? Y no vuelo bien las cosas y empiezo con una tosecita y me falta respirar y tal, y muchos días, tío, Marcos, hazte un PCR porque no, esto no es nada, tal, y yo sigo ahí, y al final la saturación de oxígeno me baja a 70, 60 y... No, pero yo estoy bien. Bueno, estás bien. Tienes que ir de cabeza a la UCI, a que te entuben. En la sanidad espiritual ocurre lo mismo. Tengo que reconocer mi estado
para que Jesús me sane. Y de ahí también aquellas famosas palabras de Jesús que muchos os acordaréis, que dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Tengo que reconocer mi estado. Y Dios, Jesús, cuando vas a Él, no te va a forzar a que vayas, pero está esperando, se ofrece, se entrega, se da. ¿En qué situación estás? ¿Ves? ¿Ves? O vas a tientas por la vida. ¿Necesitas a Dios? Tienes que reconocer tu necesidad para poder dar paso al milagro de Dios que quiere hacer en tu vida. Está deseando hacerlo. Jesús en Apocalipsis escribe a varias iglesias y a una de ellas, la iglesia de la Odisea, les dice que son ciegos. Se lo está diciendo a cristianos, a una iglesia. Sois ciegos, se habían vanagloriado de sus propias fuerzas, de sus recursos, quizás de lo buenos que eran, de lo ricos que eran, de todo su poderío, de lo bien que hacían las cosas. ¿Eso te suena? No sé si alguna vez a nosotros nos pasa eso o a mí me pasa eso, ¿no? Y vamos que no necesitamos a nada y vamos por nuestras propias fuerzas y Jesús les dice que son ciegos, les dice más cosas, les dice también que son pobres y que están desnudos y ellos no son conscientes. Pero Jesús continúa diciendo, tengo colirio para que puedas ver. Jesús tiene ese colirio para que puedas ver. Y poquito después continúa diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos otra vez la imagen del Jesús que no fuerza, pero que se está entregando, se está ofreciendo continuamente. ¿Has perdido la visión? Muchas preguntas. En tan poco rato, ¿no? ¿Has perdido la visión? ¿Ya no ves? También yo creo que nos tenemos que hacer esta pregunta a nivel comunitario. ¿Hemos perdido la visión? Hay muchas cosas que pueden hacer que nos perdamos, que no veamos. El confiar en nuestras propias fuerzas suele ser una de las más habituales. Nos hace perder el rumbo y además nos hace perder la alegría de servir a Dios. Y empezamos a agobiarnos porque nosotros hacemos mucho y los demás no hacen tanto como hago yo. Y parece que esa autoconfianza extrema en uno mismo es lo que ocurría en la iglesia de la Odisea. Yo creo que es bueno también que nos paremos, que miremos hacia atrás como iglesia, que miremos también hacia adelante como seguidores de Jesús y digamos, examíname, Señor. Examíname, Señor. Sin visión el pueblo perecerá. Y esto que parece una frase sacada de un libro de estrategia empresarial. Está en los Proverbios. Sin visión el pueblo perecerá. Mirad, un amigo mío describió la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia, en este año tan malo. Lo describió como un terremoto a cámara lenta. Y lo terrorífico de un terremoto es precisamente lo violento y lo rápido que es. Duran segundos, pero es totalmente destructivo. ¿Pero un terremoto a cámara lenta? Fíjate, un terremoto a cámara lenta es lo justo para zarandearnos, lo justo para molestarnos, pero no para despertarnos. Y las consecuencias son igualmente terribles, porque es un terremoto. Y en la historia de la Iglesia podemos ver como en situaciones dramáticas, situaciones de terremotos, situaciones críticas, la más cercana a la historia de España es la de la dictadura. La Iglesia ha respondido. La Iglesia, bueno, todo lo que no ha sido católico romano, sabéis lo que ocurría, ¿no? Era perseguido a muchos niveles. Y muchos lo habéis sufrido, y vuestros abuelos o vuestros padres más aún. ¿Y la Iglesia qué ocurrió? La Iglesia reaccionó, la Iglesia se movió, la Iglesia creció, la Iglesia salió fortalecida. Porque es así, este es solo un ejemplo, pero ocurre. No en vano, la Iglesia más floreciente hoy día, la Iglesia más implicada, más entregada hoy día, es la Iglesia perseguida. La Iglesia que está con problemas, que creo que es capaz de ver lo importante y se focaliza en lo importante. Pero ¿cómo reacciono yo a un terremoto a cámara lenta? Y puede que pidamos al Señor que nos despierte, que estamos ahí y despiértanos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, y oramos por un despertar y oramos por un avivamiento. ¿Y sabéis qué ocurre? Muchos conocéis esa función, ¿no?, que vemos en la imagen cuando nos vamos a despertar por las mañanas y le damos al posponer 5 minutitos más. El despertador está sonando, pero yo cojo la manita. Es que se está tan calentito, se está tan a gusto. Y ahora invierno más, yo creo que nos cuesta más levantarnos. Ahora cuando hace frío. Que suene la alarma otra vez dentro de un rato.
Y le estamos pidiendo a Jesús, y puede que esa alarma esté sonando, pero estemos haciendo para más tarde. Jesús quiere despertarnos. Jesús quiere despertarme a ti y a mí. Quiere que abramos los ojos y que veamos. Jesús quiere y lo hace, predicar y poner en libertad. Quiere iluminar, quiere darnos visión y quiere predicar el año agradable, traer justicia. Y aquí está haciendo referencia al jubileo. El jubileo es una ley que encontramos en Levítico, que fue dada por Dios al pueblo de Israel. Os explico rápidamente. Cada 50 años la tierra debía regresar a sus dueños originales. Desgracias familiares, pues, ten en cuenta que era un pueblo agrícola, que vivía de la tierra. Pues bien, quizás una desgracia familiar, no puedo trabajar, enfermedades, incapacidades físicas, falta de habilidad, malas decisiones, podían llevar al empobrecimiento de muchas familias a medio plazo. Entonces, claro, uno vende en un momento malo, vende la tierra y al final, bueno, pues uno aprovecha hasta que puede acaparar todas las tierras y hay otros que no pueden vivir ni dignamente. Y entonces el jubileo quería luchar contra eso y quería que todos tuviesen la posibilidad de vivir dignamente. Seguramente el que lo hacía mejor y el que tenía capacidades, pues bueno, igual vivía un poquito mejor, pero todos tenían que vivir dignamente. Era una política de redistribución, partiendo de la base de que la tierra no es mía, la tierra es de Dios, que nos las da, bueno, como mayordomos, de forma temporal. Y este es un mensaje tremendamente radical, ojo, tanto para el capitalismo como para el comunismo, porque para el comunismo la tierra es del Estado, en este caso es de Dios. El enfoque es totalmente distinto. Justicia social. Jesús vino para establecer un jubileo íntegro y dinámico. Y si el jubileo era cada 50 años, hay discusiones sobre hasta qué punto llegó a aplicarse, porque no hay muchas evidencias de ello, ¿vale? Pero si el jubileo se pretendía, y Dios pretendía que fuese cada 50 años, el jubileo que encarna Jesús quiere que sea permanente. Y es hacia ahí a donde Jesús apunta. Que sea permanente la historia humana, que esté basada en la práctica del amor, la práctica de la justicia, un jubileo donde ya no haya más esclavitud de ningún tipo, donde no haya explotación y opresión del hombre por el hombre, donde se pueda vivir en completa integridad, en una relación con el Creador, una relación con lo creado y una relación entre nosotros. Restauración completa. Un jubileo donde haya espacio suficiente para los pobres, para los cautivos, para los ciegos, para los oprimidos, para todos y todas. Predicar el año agradable, el jubileo. Esta última tarea es una especie de síntesis de todo lo que Jesús está diciendo y dirá. Su resumen misionero, el resumen del programa de Jesús. Y fíjate, Jesús no viene a crear una institución poderosa. Jesús se preocupa y se ocupa por las personas de carne y hueso, por sus necesidades concretas, y lo que crea, en lugar de una institución poderosa y pesada, lo que crea es una comunidad de personas. Lo que crea es un cuerpo de personas, la Iglesia. Y ese mensaje a los que formamos parte de la Iglesia no nos puede dejar indiferentes. Dios hecho carne se humilla sin tener por qué hacerlo para darnos una vida nueva. Y ese es Dios y no es otro. No es el que a veces la religión ha dibujado, un Dios frío, un Dios lejano que señala, nos señala en cuanto puede. Ese no es Dios. Que habla en un idioma que nadie entiende, que es aburrido, que parece que solo tiene que decir cosas cuando se trata de homosexualidad, de aborto o de la patria, que quiere inmigrantes, pero solo de los que tienen 600.000 euros para poder comprarse un piso de ese valor y conseguir la nacionalidad de inmediato, solo esos inmigrantes. Pero si quieres buscar un libro que hable de amor al inmigrante, al pobre, al acosado, al perseguido y al hundido y al hecho polvo, esa es la Biblia. Porque en ese libro se presenta de forma magistral y tremenda, desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan y programa de este que hoy está haciendo su discurso inaugural. Esta profecía que se ha cumplido en Jesús. Y coge Lucas desde el principio y empezamos a leer Lucas y nos encontramos con el Magnificat de María. ¿Os acordáis? Lo hemos cantado ahora, mi corazón se regocija en Dios, ¿verdad? ¿Y sabéis qué es lo que dice esa canción? Dios ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes. Y luego seguimos un poquito después y nos encontramos con Juan el Bautista hablando sobre la distribución económica. Dice, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo.
Y luego nos encontramos con este sermón inaugural de Jesús, donde habla y pone especial foco en los pobres, en los ciegos, en los oprimidos, una compasión radical hacia el necesitado, llegando a donde nadie estaba llegando. Luego, si seguimos leyendo, encontramos el Sermón del Monte, donde los bienaventurados son los pobres. Si es que está ahí. Y Dios, que está en lo más alto, Dios baja con el necesitado, baja con todos los que reconocemos nuestra necesidad. Este es su programa. ¿Cómo reacciono ante este programa? Me apunto, quiero formar parte. Mira, los que estaban ahí escuchando a Jesús al principio reaccionaron con interés ante lo que estaba diciendo. Dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y ya, pero ¿este no es el hijo de José? Rápidamente empezaron a escabullirse por otro lado. ¿No es este el hijo de José? Pero este ¿quién se cree? ¿Cómo que quién se cree? Si te lo ha dicho bien claro. Se ha reconocido como el enviado de Dios, que se han cumplido la profecía en él, aquel al que estáis esperando. El asunto es, ¿asumo y acepto quién es Jesús y lo que pretende o paso? Y entonces Jesús dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y esto es muy natural, esto es muy humano. Tendemos a divinizarlo de fuera y a tirar por tierra lo más cercano. Los españoles se dice que en eso somos bastante potentes, bastante buenos. No valoramos mucho lo nuestro. Y el mejor predicador siempre es de otra iglesia, la mejor iglesia, si entramos en ese juego tan infantil. Cuando yo era chavalín, iba a los campamentos, jugábamos, mi iglesia es mejor, no la mía, es una tontería. Pero siempre la iglesia mejor es otra. Y el marido más comprensivo y más implicado y más detallista siempre es otro, eso nunca falla, ¿verdad? Es que fíjate, qué detallista es, ¿no? Entonces mejor cállate, tío. No cuentes lo que haces, los regalitos que haces a tu mujer, que nos pones mal a los demás. Y es así. Lo de los demás es siempre mejor. Y tenemos la terrible habilidad de salir por peteneras y no enfrentarnos a la realidad de las cosas. Y eso estaban haciendo los vecinos de Jesús. Y entonces Jesús le sigue diciendo, Jesús que no se corta, dice, mira, os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado el... Jesús nunca va a poder hacer nada. Y tengo que levantarme de ese trono en el que estoy, y tienes que levantarte, que no es ni real, ni te lo mereces, ni yo tampoco. Y tienes que dárselo a Él y decir, Jesús, tú lo tienes por derecho y por justicia. Ese lugar es tuyo. Es el único que lo puede ocupar. Y estos judíos, el pueblo de Dios, los escogidos, los que ya estaban sanos, no están reconociendo su verdadero estado de necesidad. Mira, hace muchos años, siendo estudiante, se me daba fatal la física. Fatal. Y mis padres me preguntaban, oye Marcos, ¿y qué tal? ¿Y cómo vas con la física? Bien, bien. ¿Necesitas ayuda? No, yo me apaño. Y volví a mis padres, oye Marcos, ¿y te va bien? ¿Necesitas apoyo? No, que yo puedo solo. Yo puedo solo. No podía, no tenía ni idea, no me enteraba de nada, era chino para mí. Era malísimo. Y por supuesto, eso se vio reflejado de forma objetiva en unas notas. Suspendí, pero bien suspendido. Y parece que al final, no recuerdo cómo, o seguramente por la objetividad de las notas, la evidencia de las notas, que eso ya nadie lo puede negar, mis padres me apuntaron a una academia de repaso. Y de verdad, qué gusto empezar a entender la física. Me convertí en un friki de la física. Hasta yo, en mi tiempo libre, hacía ejercicios de física. Se me abrió todo un campo, todo un nuevo mundo al entender las cosas y al verlas. Me encantaba. Cuando reconoces tu realidad, cuando una persona reconoce su situación ante Dios, es cuando Dios obra milagros. Y empiezas a ver. Este es el programa de Jesús. Libertad, visión y justicia. Es un programa que, a diferencia del de los políticos, cumple. Está cumpliendo y quiere seguir cumpliendo. Podría decir que Jesús podría haber escogido otro programa, pero no. Fíjate, Jesús no podría haber escogido otro programa, porque este programa representa su identidad, representa quién es y cómo es. Jesús no puede tener otro programa que este. ¿Quieres responder? ¿Quieres reconocer hoy tu necesidad ante Jesús? Díselo. Y se lo puedes decir ahora mismo. Y le puedes decir, ¿dónde estás? Jesús, Dios, quiero levantarme del trono en el que vivo perdido.
y quiero dejar que tú ocupes el centro de mi vida. Dame luz, Señor. Perdóname. Cúrame. Muchos ya hemos pasado por ahí, pero ese es el principio de la vida nueva. Esa vida nueva ya la he iniciado. ¿Qué vida estoy viviendo en esta nueva vida? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo puedo implicarme en el programa de Jesús? ¿Cómo puedo formar parte? A nivel individual hay tantas cosas. Levántate cada día y pregúntate cómo puedes liberar y dar luz. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo consolar? Preocúpate por el que lo necesita. Da tu tiempo a los que lo necesitan. Implícate en la mejora de los colegios donde estás, los vecindarios, los barrios, las ciudades. Nuestra fe tiene que conocerse, pero también tiene que verse en nuestra implicación por la justicia y por el amor. Quizás ayudando al que está durmiendo ahí en un banco, en la calle donde vives. Quizás escuchando a ese mayor que está súper solo y se te acerca y te empieza a contar una batallita y dices, madre mía, ¿qué me está contando este señor? A este señor le das la vida por escucharle 2 minutos. Y nuestra acción es individual, como pequeños misioneros, como pequeños activistas repartidos, pero también es colectiva, como pueblo de Dios, como iglesia. Y nos organizamos y nos implicamos para unir dones, para unir esfuerzos, para ayudarnos, para animarnos, pero también para desarrollar esfuerzos en conjunto para al final, porque lo que tenemos que hacer es proclamar y extender el reino de Dios. ¿Os suena esto, verdad? Este año 2020 se celebraron 25 años de la ONG Misión Urbana de Valencia, una ONG montada por varias iglesias, que ayuda a personas del cuarto mundo, son los pobres que tenemos en las ciudades. ¿Y sabéis esto de dónde surgió? Esto cuenta la historia, dice, ¿cuenta la leyenda? Bueno, la leyenda, podríamos preguntar a Raúl, y nos lo contaría muy bien. Campamento de Monteluz, reflexionando en la Biblia, en las Escrituras, y un grupo de hermanos con visión entienden que esta gran noticia que hemos conocido tiene que compartirse de forma íntegra, dando de comer, ayudando al que lo necesita. Y han pasado 25 años de esa visión, gloria a Dios. Pero otra lectura, han pasado 25 años ya. Misión Urbana debería crecer. Los movimientos de lucha social por la trata, contra la esclavitud, muchas cosas, también. La obra social de la iglesia en nuestro barrio, que conoceremos un poquito mejor, también. No podemos dejar que un terremoto a cámara lenta nos paralice. Queridos, seguimos adelante. Hay muchos cristianos que se pasan su vida, y ya voy a acabar, se pasan su vida intentando encontrar su sitio. No sé si ese es tu caso. ¿Y sabes cuál es el sitio de un seguidor de Jesús? Allí donde hay necesidad. No le des tantas vueltas. Donde hay necesidad tiene que haber un cristiano y una cristiana. Donde hay necesidad tiene que haber una iglesia. Tenemos que estar actuando, tenemos que estar iluminando, ayudando y curando. No por nuestras fuerzas, porque te anticipo que lo único que lograremos entonces será quemarnos y además enfadarnos y pelearnos, sino en el nombre de Jesús. Y te voy a proponer algo muy práctico, una aplicación súper práctica. Para esta semana hay deberes hoy. Cada mañana de esta semana levántate y al levantarte dedica un tiempo a pensar dónde, cómo y con quién puedes dar luz, puedes dar libertad, apoyo o ayuda. Y hazlo en el nombre de Jesús. En ese nombre, este programa cobra un poder espectacular y milagroso. Ese nombre sigue actuando, porque está vivo, porque Jesús está vivo, porque su programa sigue aún en marcha, y es en el nombre de Jesús que podremos ver vidas sanadas, vidas perdonadas y vidas restauradas. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Amén.